¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Pues mira, es muy curioso y la primera vez que a mí me preguntaron, por ejemplo, la pregunta de qué es lo que a mí me hace ser yo misma, lo primero que se me vino a la cabeza era mi familia, mis amigos, las cosas que hacía, ¿no? En un momento determinado. Pero cuando profundicé un poquito más en lo que hace que nosotros seamos nosotros mismos, una de las cosas que nos ha definido como especie es la habilidad de cambio. Es la capacidad de adaptarnos y de evolucionar a todo lo que hay alrededor. Es lo que nos permite Mm. a día de hoy seguir siendo una de las especies en el planeta que mayor tasa de supervivencia ha tenido en la evolución de la historia. Pero, sin embargo, hay muchos mensajes en la cultura popular, el típico yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, en canciones, en expresiones más antiguas, oye, pues ser mayor es un grado, como que parezca que hasta que no seas mayor Mm. no has adquirido, que hacen que nosotros y nosotras mismas creamos que no somos capaces de cambiar. Incluso fijemos nuestra esencia en torno al yo soy así y quien me quiera bien y quien no me quiera, pues también, ¿no? Claro, parece que la sociedad de alguna forma nos mete el mensaje de que no tienes que cambiar, ¿no? Estamos a gusto. Y hay algunas cosas que sí hay que cambiar, sobre todo cuando Ujú. comprometen de alguna forma o amenazan tu salud, ¿no? Pero sí, quizás siempre a lo largo de la historia de la humanidad hemos cambiado quizás por necesidad, nos hemos adaptado al hambre, nos hemos adaptado a diferentes circunstancias. Y ahora nuestro ambiente, pues, como que nos dificulta cambiar en la dirección correcta, ¿no? Digamos que nuestro ambiente perpetúa esos hábitos obesogénicos, esos hábitos de sedentarismo y demás, lo facilita. Entonces el cambio se dificulta mucho más porque no hay una necesidad percibida de cambio. Y sin embargo cambiamos, porque hay gente que cambia sin querer, ¿no? Es el típico que de pronto ya no te gusta ni la misma ropa, ni tienes los mismos intereses, ni siquiera los planes que te molaban mucho de adolescente, ya no los repetirías todos los días, ¿no? Hay otras personas que cambian a raíz de un suceso drástico en su vida, normalmente un suceso que es negativo. Mm. A poca gente nos toca la lotería como para cambiar por algo muy, muy positivo, pero o cambiamos muchas veces también cuando queremos intencionadamente adaptar algo que nos perjudica, ¿no? Y el problema viene ahí, ¿no? Que muchas veces cambiamos sin darnos cuenta y no le damos validez al cómo estamos cambiando, entonces creemos que seguimos siendo las mismas personas que éramos hace incluso hace una semana Ujú. y sin embargo cuando nos proponemos cambiar, la forma de intentar cambiar es por extremos, es proponiéndonos retos, desafíos y al final convertimos un hábito de vida, sea saludable o no, un hábito, en un reto y cuando no conseguimos ese reto yo le llamo que es un poco la intentona, ¿no? Porque lo intentas, no sale porque evidentemente los desafíos que te pones son casi imposibles de lograr en plazo, en tiempo o en forma y te frustras. Sí. ¿Cuáles son las intentonas, como tú dices, o esos hábitos más contraproducentes en cuanto a salud que están muy, 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 muy dentro de nuestra sociedad, con los que te encuentras a diario? Pues mira, actualmente hay yo creo que tres extremos en tres temas que a lo mejor son muy comunes, por hablar de temas comunes. En la alimentación es quiero adelgazar o quiero ponerme en forma o quiero ganar masa muscular porque no sea siempre pérdida de grasa. Y entonces me planto a dieta o genero una planificación muy estricta de alimentación o me vuelvo un poco extremista en cuanto a lo que tengo que comer, ¿no? Y ya no solamente yo, los y las de mi alrededor. Y empiezo a criticar porque lo que acabo de aprender es lo mejor y lo que tú estás comiendo es lo peor. Y hay otra parte que, por ejemplo, es en ejercicio, que es me quiero poner en forma y entonces me planteo, voy a salir a correr, imagínate, todos los días 10 kilómetros. Cuando antes no has hecho nada. Y, claro, tú ponte, la ciencia dice que al menos hacen falta 66 días para generar un nuevo hábito. Estos son 2 meses y medio. Tú imagínate que no has hecho nada en tu vida, o poco, en los últimos meses, Mm. e intentas reproducir ese hábito 66 días. Es que es imposible. Es que no vas a llegar ni aun gustándote mucho en la actividad que vayas a generar. Es verdad que marketing lo suele poner un poquito más fácil. Te dicen, oye, 21 días, ¿no? Los famosos 21 días, pues es como, bueno, pues me ahorro ahí un mesecito. Pero igualmente, hay, por ejemplo, otra tendencia por extremo que se está popularizando mucho, que es la introspección. O sea, el buscarse a sí mismo, la búsqueda del patrón de quiero cambiar, pero no sé, no puedo, tiene que tener algo en mi infancia, mi búsqueda Sí. introspectiva. Entonces empieza el aislamiento social
esa búsqueda de terapias alternativas, extremas, en las que a través de pues, situaciones inducidas por medicamentos o situaciones inducidas, aunque sean por terapias naturales, te puedan llevar a una psique o a un conocimiento de la psique que, bueno, pues más allá de la evidencia, no deja de ser una forma extremista de intentar conocerse más y mejor, cuando muchas veces, yo siempre digo que esto es como las parejas, mejor conocerse a uno mismo hasta que te lleve bien. A partir de Claro. ahí no conozcas más Ya no, y ya no listo. más lo suficiente, ¿no? No, pues esos serían a lo mejor 3 ámbitos en los que creo que son los más comunes a día de hoy. Y todos estos patrones de conducta súper frecuentes, que eso la audiencia lo reconocerá y lo habrá hecho muchas veces y nosotros mismos seguro que hemos caído en muchos de ellos. Mañana me pongo a correr y empiezo a correr 10 kilómetros Mm. todos los días, o a partir de septiembre me pongo a dieta. Si sabemos que no funcionan, porque ya no solo la evidencia, sino que la experiencia propia de cada uno nos dice que no funcionan y que nos ponemos a dieta en septiembre y que otra vez en Navidades hemos ganado lo que hemos perdido en septiembre y octubre, ¿no? ¿Por qué, si no funcionan y sabemos que no funcionan y lo experimentamos, seguimos volcados en esos patrones? Porque el chute de dopamina y serotonina que te da el placer instantáneo de conseguir ciertas cosas en corto periodo de tiempo es el que hace que fije tu creencia en torno a que eso pudiera funcionar si de verdad tienes fuerza de voluntad, que si quieres luego hablamos de ello, o tienes una disciplina. ¿Qué pasa? Que en muchos de los casos hay ciertos mitos sobre cómo se consiguen las cosas o principalmente hábitos de vida saludable que siguen fijos en nuestra psique desde hace muchísimos años y en la evolución. Es decir, la gente realmente a día de hoy piensa que pasando hambre va a adelgazar. Y realmente si lo piensas, si tú pasas hambre, adelgazas. O sea, el objeto, el final, lo tienes, pero la forma en la que tu cuerpo adelgaza es contraria a cualquier hábito de vida saludable, incluso estéticamente, porque la pérdida de grasa a través de caminos mucho más rápidos, a través de la falta de nutrientes, hace que incluso tu piel a nivel estético luzca peor. Sí, bueno. Pero claro, eh, ¿cómo se pierde grasa? Sin comer. ¿Cómo se pone uno en forma? Corriendo. ¿Cómo? O sea, hay como un catálogo de hábitos y cómo se solucionan esos hábitos muy, muy instaurados en nuestra psique, que al final hacen que tu educación... Mira, a mí siempre me gusta hablar en este punto de cómo hemos llegado a este tipo de pensamiento. Entonces, en el mejor de los casos, nosotros, por ejemplo, nosotros que somos más o menos de la misma quinta, y de allí más mayores, ¿no? Podamos pensar, o incluso la gente joven, ¿vale? Si tú ves, por ejemplo, antes, cuando escuchábamos, no sé si te acuerdas, los Walkman, todo lo que es los casetes, bueno, quien nos esté escuchando y lo conozca, ya sabe de qué generación puede ser. Pues, ¿qué pasa? Que no nos cambiaba la vida, o desde que llegó Internet, por ejemplo, hasta que realmente Internet ha ocupado nuestra mano y nuestro ir al baño con el móvil y toda la vida en general, han pasado en el mejor de los casos 30, 40 años. Desde que Netflix empezó a surgir como una opción de ocio en streaming hasta que a día de hoy tenemos 200.000 plataformas en streaming, han pasado ¿cuánto? 20, 30 años. Es decir, nosotros y nosotras hemos aprendido que los cambios trascendentales ocupan mucho tiempo y que para que ocupen menos tienes que hacer o todo o nada. Claro. Y esa educación es la que hemos aprendido a base de verlo en la vida. Es que en la vida no hemos visto que las cosas sean rápidas. Y solo hemos visto que las cosas son rápidas cuando hay cambios extremos. Tienes una enfermedad, te cambia la vida, cambias de pensamiento. Comes poco, adelgazas. Bueno, te deshidratas para empezar, pero bueno, tienes esa sensación. Pero no tenemos ejemplos en la vida real en las que experimentamos, en las que las cosas hayan pasado rápidamente, hasta la pandemia. Cuando llega la pandemia, a partir de ahí un cambio circunstancial de temporalidad en la mente y la psique de las personas, en las que de pronto nos damos cuenta que mañana podemos no estar en el mismo sitio o en la misma situación en la que estábamos ayer. Y eso empieza a cambiar la educación de las personas, pero no de las personas que de momento nos estamos empezando a cuidar o creemos que nos tenemos que cuidar. Los jóvenes son todavía muy jóvenes. Claro.